Imagina por un momento que estás en una pequeña capilla, arrodillado en oración. De repente, tus ojos se elevan hacia la imagen de la Santísima Virgen María y ves algo que desafía toda lógica humana: lágrimas. Pero no son lágrimas ordinarias, son lágrimas rojas como la sangre. ¿Qué sentirías? ¿Terror? ¿Asombro? ¿Incredulidad? A lo largo de los últimos siglos, miles de personas han sido testigos de este fenómeno inexplicable: estatuas e imágenes de la Madre de Dios que lloran lágrimas de sangre. Hermanos y hermanas, bienvenidos a un viaje que nos llevará por algunos de los acontecimientos más impactantes y misteriosos en la historia de las apariciones marianas. No venimos aquí como buscadores de sensacionalismo, sino como hijos de la Iglesia que desean comprender el lenguaje del cielo cuando nos habla a través de signos extraordinarios, como nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Hoy exploraremos no solo los hechos documentados, sino el significado teológico profundo detrás de estos signos celestiales. ¿Por qué la Madre de Dios lloraría lágrimas de sangre? ¿Qué mensaje urgente desea transmitir a sus hijos? ¿Y cómo debemos responder como católicos fieles al magisterio de la Iglesia? Antes de adentrarnos en estos acontecimientos extraordinarios, debemos anclarnos firmemente en la palabra de Dios, porque la Escritura nos prepara para comprender el lenguaje de los signos celestiales. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, versículo 35, el anciano Simeón profetiza a María: «Y a ti misma una espada te atravesará el alma, para que queden al descubierto las intenciones de muchos corazones». Esta profecía nos revela que María estaba destinada a sufrir de manera única, unida inseparablemente al sufrimiento redentor de su Hijo. El Concilio Vaticano II, en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, número 58, nos enseña: esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia. Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 9, versículo 1, leemos: «Ojalá mi cabeza fuera agua y mis ojos una fuente de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo». El profeta expresa un dolor tan profundo que solo las lágrimas pueden manifestarlo. Y en el Apocalipsis de San Juan, capítulo 12, versículo 1-2, se nos presenta la visión gloriosa. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba por los dolores del parto y las angustias de dar a luz. Esta mujer, que la tradición de la Iglesia identifica con María, experimenta dolor. No es una figura distante e impasible. Es madre, y las madres sufren con sus hijos y por sus hijos. Como nos enseña el Catecismo en el número 501, Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres que Él vino a salvar. Si María es nuestra Madre espiritual, ¿no tendría sentido que llorara por nosotros, sus hijos, cuando nos ve en peligro espiritual? San Juan Pablo II, en su carta apostólica Salvifici Doloris, número 25, reflexiona sobre María al pie de la cruz. En la cruz, Cristo dice: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Estas palabras testifican el amor de María. María experimenta en el corazón
exactamente este mismo dolor que experimenta Jesús en el cuerpo. Para comprender la magnitud de este fenómeno, debemos situarnos en el contexto histórico. Las lágrimas de sangre de imágenes marianas no son un acontecimiento aislado de una sola época o lugar. Se han documentado a lo largo de los siglos, con un aumento notable en el siglo XX y XXI. El siglo XX fue testigo de convulsiones sin precedentes, 2 guerras mundiales que dejaron más de 100 millones de muertos, el surgimiento y caída de ideologías totalitarias ateas, la revolución sexual, el aborto legalizado en la mayoría de naciones occidentales, la crisis de fe dentro de la propia Iglesia tras el Concilio Vaticano II. En 1917, mientras la Primera Guerra Mundial devastaba Europa, María se apareció en Fátima, Portugal, advirtiendo sobre castigos mayores si la humanidad no se convertía. En su mensaje del 13 de julio de 1917, mostró a los 3 pastorcitos una visión del infierno y advirtió: «Si se hacen lo que os digo, muchas almas se salvarán y tendrá paz. Si no, vendrá otra guerra peor». Es en este contexto de crisis espiritual y moral donde debemos entender las lágrimas de sangre. No son meros prodigios para impresionar, sino señales urgentes de una madre que ve a sus hijos caminando hacia el abismo. El Papa Pablo VI, en su homilía del 13 de mayo de 1967, 50 años después de Fátima, declaró: «Los hombres de nuestra época, inmersos en los negocios terrestres, apenas piensan en Dios, pero la Madre del Señor viene en ayuda nuestra». Analicemos ahora los casos más documentados y sobrecogedores de este fenómeno. Akita, Japón, 1973-1981. El caso más rigurosamente documentado ocurrió en Akita, Japón. El 12 de junio de 1973, la hermana Agnes Katsuko Sasagawa, una religiosa japonesa que había perdido completamente el oído, experimentó el primero de una serie de eventos sobrenaturales. Ese día, mientras oraba en la capilla del Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía, una estatua de madera de la Virgen María comenzó a emanar una luz brillante. Agnes experimentó un dolor intenso en la palma de su mano izquierda, donde apareció una herida en forma de cruz que sangraba. Pero lo más asombroso estaba por venir. El 4 de enero de 1975, a las 3:00 de la madrugada, la hora tradicional de la muerte de Cristo, varias religiosas presenciaron cómo la estatua de madera de 90 centímetros comenzó a llorar. No eran lágrimas ordinarias. Cuando fueron analizadas por científicos, se descubrió que contenían componentes de sangre humana y fluido lagrimal. Este fenómeno no ocurrió una sola vez. La estatua lloró 101 veces entre 1975 y 1981. Cada episodio fue documentado meticulosamente. Las lágrimas fueron fotografiadas, filmadas y analizadas. El profesor Sagisaka de la Universidad de Akita confirmó la presencia de hemoglobina. No había explicación natural posible, pero las lágrimas eran solo parte del mensaje. La Virgen habló a la hermana Agnes 3 veces. El mensaje más impactante llegó el 13 de octubre de 1973, exactamente el mismo día y mes de la última aparición de Fátima en 1917. María advirtió: «Si los hombres no se arrepienten y mejoran, el Padre infligirá un terrible castigo sobre toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, como nunca se ha visto antes. Fuego caerá del cielo y eliminará a gran parte de la humanidad, los buenos así como los malos, sin distinción de sacerdotes ni fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi Hijo. Cada día recen las oraciones del rosario. Con el rosario recen por el Papa, los obispos y los sacerdotes». Este mensaje es consistente con el tercer secreto de Fátima y otras apariciones aprobadas.
La preocupación de María se centra especialmente en la apostasía dentro de la Iglesia. El obispo local, Juan Shohiro Ito, después de 8 años de rigurosa investigación, reconoció oficialmente la naturaleza sobrenatural de los eventos de Akita el 22 de abril de 1984. El cardenal Joseph Ratzinger, entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y futuro Papa Benedicto XVI, expresó su apoyo personal al reconocimiento de Akita. Siracusa, Sicilia, 1953. Retrocedamos 2 décadas. El 29 de agosto de 1953, en Siracusa, Sicilia, ocurrió uno de los casos más ampliamente atestiguados de lágrimas marianas. Antonina Justo, una joven esposa embarazada que sufría convulsiones graves, yacía en cama junto a una placa de yeso con la imagen de María. Esa mañana, ella y su esposo Angelo notaron algo extraordinario. La imagen estaba llorando. La noticia se extendió rápidamente. Durante 4 días, del 29 de agosto al 1 de septiembre, miles de personas, católicos, protestantes, judíos, incluso ateos, fueron testigos del fenómeno. La imagen lloró continuamente. Las lágrimas rodaban por el vidrio protector y eran recogidas en pañuelos por los testigos. El doctor Michel Casola, director del Laboratorio Provincial de Higiene, junto con varios científicos, analizó las lágrimas. Su veredicto fue inequívoco. Las lágrimas eran de composición química idéntica a las lágrimas humanas, conteniendo cloruros, albúmina y agua, en las proporciones exactas de las lágrimas naturales. Más de 1 millón de personas peregrinaron a la casa humilde de los Justo durante esos días. El fenómeno fue presenciado por personalidades públicas, periodistas escépticos, médicos, científicos. La Comisión de Investigación Eclesiástica entrevistó a cientos de testigos oculares. El 12 de diciembre de 1953, apenas 3 meses después, el arzobispo Ettore Baranzini emitió un decreto reconociendo oficialmente la autenticidad del milagro. Es uno de los pronunciamientos más rápidos en la historia moderna de la Iglesia, testimonio de la evidencia abrumadora. El Papa Pío XII, en un mensaje radial el 17 de octubre de 1954, declaró: ¿Acaso María no puede llorar? ¿No hay motivo suficiente para lágrimas en este nuestro pobre mundo? María llora por los que no quieren que Jesús llore por ellos. La Virgen de Siracusa fue proclamada patrona de Sicilia y se construyó un magnífico santuario que hoy recibe a millones de peregrinos. Porto das Caixas, Brasil, 1968. Cruzando el Atlántico, llegamos a Brasil, una nación profundamente mariana. El 2 de febrero de 1968, Día de la Candelaria, en la pequeña localidad de Porto das Caixas, estado de Río de Janeiro, ocurrió otro caso extraordinario. Una estatua de yeso de Nuestra Señora de la Rosa Mística, colocada en el oratorio de la familia Barbosa, comenzó a llorar en presencia de numerosos testigos. Pero había algo único. Estas lágrimas eran de sangre. Durante varios días, la imagen lloró lágrimas rojas que emanaban de sus ojos cerrados. El fenómeno atrajo a miles de personas. Los testimonios fueron abrumadores y consistentes. Las lágrimas de sangre fueron fotografiadas y recolectadas para análisis. El contexto es significativo. Brasil en 1968 estaba bajo una dictadura militar. La Iglesia enfrentaba persecución. La teología de la liberación comenzaba a infiltrarse, llevando a muchos sacerdotes hacia posiciones marxistas incompatibles con la fe católica. ¿Lloraba María lágrimas de sangre por la Iglesia en Brasil, por la persecución de los fieles, por la confusión doctrinal que se avecinaba? El obispo local inició una investigación canónica. Aunque el caso no recibió aprobación formal definitiva debido a complicaciones administrativas posteriores,
Los testimonios de miles de testigos oculares permanecen en los archivos diocesanos como evidencia histórica del evento. Ahora debemos preguntarnos, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué lágrimas? ¿Y por qué lágrimas de sangre específicamente? El simbolismo teológico de las lágrimas. Las lágrimas son el lenguaje universal del dolor que las palabras no pueden expresar. Santo Tomás de Aquino, en su Suma Teológica, explica que el llanto es una manifestación corporal de una tristeza interior profunda, especialmente cuando se relaciona con el amor. María llora porque ama. Como madre de todos los hombres, título otorgado por Cristo mismo desde la cruz cuando dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Juan 19, 26, 27. Ella sufre cuando ve a sus hijos rechazando la gracia, viviendo en pecado mortal, caminando hacia la condenación eterna. San Luis María Grignion de Montfort, en su obra magistral Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen, escribe: «María es la madre excelente de los que viven en Cristo. Ella los concibe, los da a luz, los alimenta, los hace crecer y los conduce hasta la santidad». Una madre que ve a su hijo corriendo hacia un precipicio no permanece en silencio. Grita, llora, hace todo lo posible por detenerlo. Las lágrimas de María son ese grito de advertencia maternal. El significado de la sangre. Pero, ¿por qué sangre? Aquí el simbolismo se vuelve aún más profundo y urgente. En la Escritura, la sangre tiene un significado salvífico central. Hebreos 9:22 nos enseña: «Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados». La sangre de Cristo, derramada en la cruz, es el precio de nuestra redención. Cuando María llora lágrimas de sangre, nos conecta directamente con el sacrificio de su Hijo. Ella nos recuerda que el pecado no es una abstracción filosófica. Costó la sangre del Hijo de Dios. Cada pecado mortal es un nuevo golpe al Sagrado Corazón de Jesús. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ecclesia de Eucharistia número 1, escribe: «La Iglesia vive de la Eucaristía». Esta verdad no expresa solamente una experiencia cotidiana de fe, sino que encierra en síntesis el núcleo del misterio de la Iglesia. Las lágrimas de sangre nos remiten a la Eucaristía, la sangre de Cristo que se derrama en cada altar del mundo para nuestra salvación. María llora lágrimas de sangre cuando ve la profanación de la Eucaristía, cuando ve comuniones sacrilegas, cuando ve la tibieza con que tantos católicos reciben a su Hijo. En Akita, no es coincidencia que las apariciones ocurrieran en el Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía. El mensaje central era la reparación por los pecados contra el Santísimo Sacramento. Los mensajes centrales recurrentes. Analizando los mensajes asociados con estas lágrimas sobrenaturales, encontramos temas consistentes que resuenan con las apariciones aprobadas mayores: Fátima, Lourdes, Guadalupe. 1. Llamado a la conversión y penitencia. En Akita, María dice: «Si los hombres no se arrepienten y mejoran». Este es el eco de las palabras de Jesús en Lucas 13:3. «Si no os convertís, todos pereceréis igualmente». El Catecismo, número 1430, nos enseña: el llamamiento de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Las lágrimas de María son una llamada urgente a esta conversión interior. El mundo se precipita hacia la catástrofe no por falta de tecnología o progreso material, sino por el alejamiento de Dios. El Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica Deus Caritas Est, advierte: el hombre de hoy piensa que puede salvarse a sí mismo con su ciencia y su técnica, pero la salvación viene solo de Dios. 2.
el rosario como arma espiritual. En prácticamente todas las apariciones donde María ha llorado, ha pedido el rosario. En Akita, las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mi hijo. ¿Por qué el rosario? Porque es la oración que nos sumerge en los misterios de la vida de Cristo, como enseña San Juan Pablo II en su carta apostólica Rosarium Virginis Mariae. El rosario, aunque se distingue por su carácter mariano, es una oración centrada en la cristología. Cuando rezamos el rosario, no solo repetimos palabras, meditamos en la encarnación, en la pasión, en la resurrección, contemplamos toda la economía de la salvación. Por eso, San Pío V, después de la victoria de Lepanto atribuida al rosario, estableció la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. 3. Oración por los sacerdotes. Un tema recurrente que emerge en Akita y otras apariciones es la solicitud urgente de María por oraciones por los sacerdotes, obispos y el Papa. En Akita, María dice explícitamente: con el rosario, recen por el Papa, los obispos y los sacerdotes. ¿Por qué esta insistencia? El Concilio Vaticano II, en Presbyterorum Ordinis, número 2, enseña: por la unción del Espíritu Santo, los presbíteros quedan marcados con un carácter particular y así se configuran con Cristo sacerdote, de suerte que pueden obrar como representantes de Cristo cabeza. Los sacerdotes son objetivos primordiales del ataque satánico. Si el enemigo puede corromper a los pastores, dispersará las ovejas. Judas 1:12 habla de falsos maestros como pastores que se apacientan a sí mismos sin temor. María llora por los sacerdotes que han perdido la fe, que viven en pecado mortal, que enseñan herejías, que conducen a las almas a la perdición. Llora por los seminarios vacíos, llora por la crisis de vocaciones que es, en el fondo, una crisis de fe. El cardenal Robert Sarah, en su libro The Day is Now Far Spent, escribe: la crisis de la Iglesia es, ante todo, una crisis de los sacerdotes que han olvidado que su vida debe ser un sacrificio unido al sacrificio de Cristo. 4. Advertencia sobre el castigo divino. Este es quizás el aspecto más difícil de los mensajes, pero no podemos ignorarlo por incomodidad. En Akita, el mensaje es claro: será un castigo más grande que el diluvio. Esta advertencia nos remite a las Escrituras. En Génesis 6:5-7 leemos: el Señor vio que la maldad del hombre cundía en la tierra, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió de corazón. ¿Contradice esto la misericordia de Dios? Absolutamente no. El Catecismo, número 211, explica: los atributos divinos son todos ellos igualmente perfectos. La justicia de Dios es inseparable de su misericordia. Dios es infinitamente misericordioso, pero también infinitamente justo. Su misericordia siempre está disponible para quien se arrepiente, pero no puede forzar la conversión de quien libremente lo rechaza. La condenación eterna no es Dios enviando personas al infierno, es la elección libre de las almas que rechazan su amor hasta el último momento. El Papa Francisco, en Misericordiae Vultus, escribe: la misericordia no es contraria a la justicia, sino que representa el comportamiento de Dios hacia el pecador, ofreciéndole una ulterior posibilidad para examinarse, convertirse y creer. Las advertencias de María sobre castigos no son amenazas de un Dios vengativo, son advertencias de una madre que ve la trayectoria hacia la autodestrucción que hemos elegido libremente. Son el último llamado antes del desastre. La Iglesia Católica no es una institución crédula que acepta todo fenómeno extraordinario sin crítica. Al contrario, el proceso de investigación de supuestas apariciones y milagros es riguroso, científico y puede durar décadas. El proceso canónico de investigación.
El cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, estableció normas claras en 1978 para la evaluación de apariciones y revelaciones privadas. Estas normas fueron actualizadas por las normas sobre el modo de proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales en 2024. El proceso incluye 1. Investigación preliminar. El obispo local designa una comisión de expertos, teólogos, psiquiatras, médicos, científicos. Ellos examinan la salud mental del vidente, la ortodoxia teológica de los mensajes, los frutos espirituales, la evidencia física, en casos como lágrimas, los testimonios de testigos oculares, la ausencia de fraude o engaño. En el caso de Siracusa, por ejemplo, se formó una comisión de 30 miembros que entrevistó a cientos de testigos. Los análisis químicos de las lágrimas fueron repetidos por múltiples laboratorios independientes. 2. Evaluación teológica. Los mensajes son examinados meticulosamente para asegurar que no contradicen ninguna doctrina definida de la Iglesia, son consistentes con la revelación pública, escritura y tradición, promueven virtudes genuinas y no superstición, conducen hacia Cristo y la Eucaristía, no hacia el sensacionalismo. El Catecismo número 67 es claro: las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente. Esto significa que ningún católico está obligado a creer en Akita, Siracusa o cualquier otra aparición privada, incluso si está aprobada. Pero cuando la Iglesia las aprueba, nos dice que contienen nada contrario a la fe y que pueden ser fuente de edificación espiritual. 3. Examen de frutos espirituales. Jesús nos dio el criterio definitivo en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Las verdaderas apariciones producen conversiones profundas y duraderas, aumento en la frecuencia de los sacramentos, vocaciones al sacerdocio y vida religiosa, crecimiento en las virtudes teológicas, fe, esperanza, caridad, mayor, devoción a la Eucaristía y al Rosario. En Siracusa, los frutos fueron inmediatos y abundantes. Miles de confesiones, conversión de pecadores públicos, incluso no católicos que regresaron a la práctica de su fe. El caso específico de Akita. Akita merece atención especial por la calidad de su investigación. El obispo Juan Shohiro Ito supervisó personalmente el proceso durante 8 años, 1973-1981. Su carta pastoral del 22 de abril de 1984 declaró: después de haber realizado una investigación rigurosa sobre los eventos de Akita, es indudable que la estatua El mensaje derramó de Akita lágrimas. Es el recordatorio de las leyes fundamentales de Dios. Varios factores hicieron este caso particularmente convincente. 1. Análisis científico exhaustivo. Las 101 lacrimaciones fueron documentadas fotográfica y videográficamente. Las lágrimas fueron analizadas por profesores universitarios. Conclusión unánime: composición de sangre y lágrimas humanas, sin explicación natural posible para su emanación de una estatua de madera. 2. Curación inexplicable. La hermana Agnes Sasagawa estaba completamente sorda. Los médicos habían confirmado la destrucción irreversible de sus nervios auditivos. El 30 de mayo de 1982, durante una ceremonia mariana, su audición fue completamente restaurada. Los exámenes médicos posteriores no encontraron explicación. 3. Consistencia con Fátima. El cardenal Ratzinger reconoció personalmente que el mensaje de Akita es esencialmente el mismo que el tercer secreto de Fátima. Esto le da un peso teológico extraordinario. Posiciones de la Iglesia y controversias.
No todos los casos de lágrimas han recibido aprobación oficial. La Iglesia mantiene un equilibrio prudente entre la apertura a la acción de Dios y el escepticismo sano ante posibles fraudes o fenómenos psicológicos. Casos aprobados. Siracusa, 1953. Aprobado definitivamente Akita, 1973-1981. Aprobado por el obispo local con apoyo de Roma La Salette, 1846. Aprobado, incluye llanto de María en la aparición. Casos no, definitivamente aprobados. Muchos otros casos permanecen bajo investigación o sin pronunciamiento final. Esto no significa que sean falsos, sino que la Iglesia necesita más tiempo para discernir, como nos recuerda 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Debates teológicos legítimos. Incluso entre católicos fieles existen debates saludables. ¿Puede María realmente llorar? Algunos teólogos argumentan que María, glorificada en el cielo, experimenta la bienaventuranza perfecta y por tanto no puede sufrir. Otros, como Santo Tomás, distinguen entre el sufrimiento físico, imposible para los glorificados, y la compasión maternal que no disminuye su gozo, sino que lo perfecciona. El teólogo español Rollo Marín explica: María, en el cielo, goza de perfecta felicidad, pero esto no impide que, por amor a sus hijos terrestres, experimente una forma de compasión maternal que no contradice su bienaventuranza. ¿Son las lágrimas de estatuas o las lágrimas de María? Es importante distinguir. No es la estatua que llora, sino María, que utiliza la estatua como signo sensible de su mensaje, similar a como Cristo utilizó el barro y la saliva para curar al ciego. Juan 9:6. San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, en su defensa de las imágenes sagradas escribe: venero la materia a través de la cual se realizó mi salvación. A través de ella, Dios me ha llegado. Las verdaderas apariciones de María siempre producen frutos abundantes. Examinemos el impacto transformador de estos eventos. Conversiones documentadas. En Siracusa, durante los 4 días de lacrimaciones en 1953, se escucharon más de 10.000 confesiones. Pecadores públicos, algunos que no habían confesado en décadas, regresaron llorando a los sacramentos. Un testimonio particularmente conmovedor fue el de un comunista militante ateo que había jurado nunca entrar en una iglesia. Fue a la casa de los Justo para burlarse. Cuando vio las lágrimas con sus propios ojos, cayó de rodillas llorando. Días después pidió el bautismo y eventualmente se convirtió en catequista. Un médico judío, inicialmente escéptico, realizó los análisis de las lágrimas. La evidencia científica, combinada con el fenómeno presenciado, lo llevó a una profunda conversión espiritual. Impacto en vocaciones. En Japón, después de Akita, se observó un aumento notable en vocaciones femeninas al Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía. Jóvenes japonesas, en una cultura con menos del 1% de católicos, sintieron el llamado a la vida consagrada. La hermana Agnes Sasagawa misma se convirtió en instrumento de conversión para innumerables personas. Su testimonio sencillo y humilde atrajo a miles a la Eucaristía y al Rosario. Milagros documentados. Más allá de la curación de la sordera de la hermana Agnes, se han documentado numerosos milagros físicos y espirituales. En Siracusa, curaciones de enfermedades consideradas incurables, restauración de matrimonios al borde del divorcio, liberaciones de adicciones, alcoholismo, drogas, reconciliaciones familiares después de años de separación. La Iglesia ha certificado varios de estos milagros después de rigurosas investigaciones médicas que confirmaron la inexplicabilidad de las curaciones. En Akita, además de la curación de la hermana Agnes, se documentaron conversiones de no creyentes, fortalecimiento de la fe en momentos de crisis,
protección durante desastres naturales. Japón es sísmicamente activo. Impacto cultural y mediático. Los eventos de Siracusa en 1953 recibieron cobertura mundial. La televisión italiana, entonces en su infancia, transmitió reportajes. Periódicos seculares, incluso comunistas, no pudieron ignorar los hechos. L'Unità, el periódico del Partido Comunista Italiano, intentó explicar el fenómeno como histeria colectiva, pero la evidencia científica hizo imposible mantener esta postura. La verdad objetiva trascendió las ideologías. Este impacto mediático llevó el mensaje de María a millones que nunca habrían entrado en una iglesia. El fenómeno sobrenatural abrió un diálogo sobre fe en una sociedad cada vez más secularizada. Renovación litúrgica y devocional. En las diócesis donde ocurrieron estos fenómenos, se observó 1. Aumento en la adoración eucarística. Los mensajes de Akita, centrados en la Eucaristía, inspiraron una renovación de la adoración del Santísimo Sacramento. Se establecieron adoraciones perpetuas en múltiples parroquias. 2. Revitalización del rosario. Grupos de rosario se multiplicaron. Familias que habían abandonado esta práctica la retomaron. El rosario diario se convirtió en prioridad para muchos fieles. 3. Mayor frecuencia sacramental. Aumento dramático en confesiones regulares y comuniones, no solo en momentos inmediatos al evento, sino como cambio duradero de vida espiritual. El beato John Henry Newman escribió: «Los milagros, en tanto que son signos de un poder divino especial, se asimilan a la revelación y pueden, por tanto, ayudar a corroborar la fe». Desarrollo de santuarios. Tanto en Siracusa como en Akita se construyeron santuarios que hoy reciben millones de peregrinos. Santuario de Nuestra Señora de las Lágrimas, Siracusa, diseñado por los arquitectos Michel Andreu y Pierre Pará. Este santuario moderno tiene forma de lágrima gigante. Su torre alcanza 94 metros de altura. Es uno de los santuarios marianos más visitados de Europa. Instituto de Yusawadai, Akita. Aunque más modesto, el sitio de Akita se ha convertido en destino de peregrinación internacional. Japoneses, coreanos, filipinos y católicos de todo el mundo visitan la capilla donde ocurrieron las lacrimaciones. Estos santuarios no son meros museos. Son centros vivos de evangelización, formación espiritual y encuentro con Cristo a través de María. Ahora debemos hacernos la pregunta crucial: ¿qué significan estos mensajes para nosotros hoy, en el año 2025? ¿Son reliquias históricas curiosas o advertencias urgentes que debemos atender? El mundo contemporáneo y las profecías. Hermanos, observemos con ojos claros la realidad de nuestro tiempo. Crisis moral global. Más de 70 millones de abortos anuales a nivel mundial. Legalización de eutanasia en múltiples naciones. Redefinición del matrimonio y la familia en contra del orden natural. De género, ideologías que niegan la realidad biológica creada por Dios. Pornografía accesible a niños desde dispositivos móviles. Trata de personas y explotación sexual a escala industrial. El Papa Juan Pablo II advirtió sobre la cultura de la muerte en Evangelium Vitae número 12. Estamos en realidad ante una objetiva conjura contra la vida, que ve implicadas incluso a instituciones internacionales dedicadas a alentar y programar auténticas campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización, el aborto. Y crisis dentro de la Iglesia. Más doloroso aún es el estado de la Iglesia misma. Escándalos de abuso que han destruido la confianza. Abandono masivo de la práctica sacramental en Occidente. Confusión doctrinal incluso entre obispos. Liturgias banalizadas que han perdido sentido de lo sagrado. Seminarios vacíos en muchas diócesis. El cardenal Gerhard Müller ha dicho:
La crisis actual de la Iglesia no es causada por demasiada fidelidad a la doctrina, sino por muy poca. Amenazas geopolíticas. Las advertencias de Akita sobre fuego cayendo del cielo resuenan con terror en una era nuclear. Tensiones entre potencias nucleares, terrorismo global, persecución de cristianos en niveles no vistos desde el Imperio Romano, inestabilidad económica global. Pandemias que han revelado la fragilidad de nuestra civilización, la relevancia específica de los mensajes. ¿Recuerdan las palabras de Akita? Las únicas armas que les quedarán serán el rosario y la señal dejada por mí. En un mundo que confía en tecnología, poder militar, economía, María nos dice que las verdaderas armas son espirituales. San Pablo lo expresó en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. 1. El rosario en el siglo XXI. El rosario no es una reliquia medieval. Es el arma espiritual que María nos pide específicamente para nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en una era de distracción constante, redes sociales, notificaciones, entretenimiento interminable, el rosario nos disciplina en la contemplación. Nos hace detener y meditar en los misterios de Cristo. San Juan Pablo II, en Rosarium Virginis, Mariae número 1, escribe: el rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en aplicación su práctica. Compromiso a rezar el rosario diario, aunque sea un misterio. Rosario familiar, reconquistando el hogar cristiano. Uso de aplicaciones y podcast de rosario para quienes viajan grupos de rosario en parroquias, universidades, lugares de trabajo. 2. La Eucaristía como centro. Los mensajes de Akita surgieron en el Instituto de las Siervas de la Sagrada Eucaristía. No es coincidencia. María nos señala hacia su Hijo Eucarístico. En un tiempo donde tantos católicos reciben la comunión en estado de pecado mortal sin confesarse primero, donde la asistencia a misa dominical ha colapsado incluso entre católicos nominales, María llora. El Catecismo, número 1385, es claro. Para responder a esta invitación, debemos prepararnos para este momento tan grande y santo. Quien tiene conciencia de estar en pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Aplicación práctica. Recuperar el sentido de reverencia ante la Eucaristía. Confesión regular, idealmente mensual o antes de cada comunión si hay pecado mortal. Adoración eucarística semanal. Ayuno eucarístico apropiado antes de comulgar. Vestir con modestia y dignidad para la misa 3. Oración por la Iglesia. María pide específicamente oración por el Papa, obispos y sacerdotes. En un tiempo de crisis clerical, esta petición es más urgente que nunca. No oramos por los sacerdotes porque son perfectos, sino precisamente porque son débiles como nosotros, pero llevan una responsabilidad inmensa. Cada sacerdote celebra in persona Christi, en la persona de Cristo. Aplicación práctica. Oración diaria nominal por el Papa y el obispo local. Oración específica por sacerdotes conocidos. Apoyo material y emocional al clero fiel. Fomentar vocaciones en familias y comunidades. Defensa pública de sacerdotes buenos cuando son atacados injustamente. Vida de penitencia y 4. Conversión. María llama a conversión y penitencia. Esto no significa autoflagelación morbosa, sino reconocimiento honesto de nuestro pecado y disposición a cambiar. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium número 3, escribe: invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo. Aplicación práctica. Examen de conciencia diario riguroso. Ayuno tradicional.
miércoles y viernes Cuaresma, limosna generosa, especialmente a obras genuinamente católicas, reparación por pecados propios y ajenos, vida de mortificación en pequeñas cosas, menos pantallas, menos comodidad excesiva, para diferentes estados de vida para familias. La familia es la iglesia doméstica. María llora especialmente por la destrucción de familias. Restaurar el altar familiar con imágenes sagradas, rosario familiar diario, aunque sea abreviado con niños pequeños, misa dominical juntos sin excepción, formación catequética en el hogar, no solo en la parroquia, proteger a los hijos de la inmoralidad digital, dar testimonio de matrimonio fiel y fecundo. San Juan Pablo II en Familiaris Consortio, número 17. La familia cristiana está llamada a participar en la misión profética, sacerdotal y real de Jesucristo, para jóvenes. Ustedes, queridos jóvenes, son el objetivo principal de la cultura de muerte. Se les ha mentido sistemáticamente sobre el sexo, la identidad, el propósito de la vida. Busquen comunidades católicas auténticas, no tibias ni modernistas. Vivan la castidad radical como contracultura profética. Usen redes sociales para evangelizar, no para vanidad. Consideren seriamente vocación al sacerdocio o vida consagrada. Sean testigos valientes de Cristo en universidades hostiles. El Papa Benedicto XVI en la J. Taingen 2011. No tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Para consagrados y sacerdotes, ustedes son el corazón de las peticiones de María. La apostasía clerical la hace llorar lágrimas de sangre. Fidelidad absoluta al magisterio. Vida de oración profunda, especialmente liturgia de las horas completa. Celebración reverente de sacramentos. Predicación sin compromisos de la verdad completa. Distancia de mundanidad y ambiciones temporales. Dirección espiritual regular. El beato Charles de Foucauld. El sacerdote debe ser un hombre transformado, alguien que ha muerto a sí mismo para vivir solo para Dios. Hermanos y hermanas, hemos recorrido un camino intenso. Ahora los invito a hacer una pausa. Cierren los ojos si están en un lugar apropiado. Respiren profundamente. Imaginen que están en presencia de la Santísima Virgen María. No la María de majestuosa distancia, sino la María Madre, que los mira con ternura infinita. Vean sus ojos. Son ojos que han visto sufrir a su Hijo. Son ojos que han contemplado el misterio de la Encarnación. Son ojos que nos miran a nosotros, sus hijos amados, con preocupación maternal. Y ahora esos ojos lloran, no de debilidad, sino de amor. Lloran lágrimas que se vuelven rojas como la sangre de su Hijo, porque nuestros pecados, mis pecados, tus pecados, están renovando la pasión de Cristo. Oración guiada. Repite conmigo en tu corazón: Madre mía, Virgen de las lágrimas, miro tus ojos y veo tu dolor. Reconozco que mi indiferencia, mi tibieza, mis pecados contribuyen a ese sufrimiento. Perdóname, Madre, por las veces que recibí a tu Hijo en la Eucaristía sin la preparación debida. Perdóname por las oraciones apresuradas, por las misas a las que no asistí, por el rosario que dejé de lado. Pero también te doy gracias, porque tus lágrimas no son desesperación, son advertencia nacida del amor, son invitación a volver. Madre, enséñame a rezar el rosario con el corazón de un niño. Condúceme a la confesión donde encontraré la misericordia de tu Hijo. Hazme un apóstol de la Eucaristía en este mundo que ha olvidado lo sagrado. Coloca tu mano maternal sobre mi cabeza. Seca tus lágrimas con mi conversión. Que mi vida sea consuelo para tu corazón inmaculado. Y cuando llegue mi hora, cuando tenga que enfrentar al juez justo, intercede por mí. Muéstrale las lágrimas que derramaste por mi salvación y que su misericordia prevalezca. Amén. Mensaje personal de María. Y ahora,
Escuchen en el silencio de su corazón lo que María desea decirles personalmente. Hijo mío, hija mía amada, no temas mis lágrimas. Lloro porque te amo demasiado para haberte perdido. Cada rosario que rezas seca una de mis lágrimas. Cada confesión sincera es bálsamo para mi corazón. Cada Eucaristía recibida con devoción me llena de alegría maternal. No estás solo en esta batalla. Mi manto te protege, mi intercesión te sostiene, mi Hijo te ama con locura divina. Los tiempos son difíciles, pero yo he vencido. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. Solo permanece fiel. Reza, hijo mío, reza con confianza. Haz penitencia con alegría. Ama la cruz de mi Hijo y espera con esperanza la victoria que ya ha sido ganada. Te amo, siempre te he amado. Nunca te abandonaré, tu Madre del Cielo. Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos por un territorio sagrado y solemne. Hemos contemplado uno de los signos más dramáticos que el cielo puede enviarnos, la Madre de Dios llorando lágrimas de sangre. Pero no terminaremos en pesimismo o miedo. Somos católicos, somos hijos de la resurrección. Como nos recuerda San Pablo en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí, María llora por el estado del mundo y de la Iglesia, pero sus lágrimas no son desesperación, son esperanza, porque una madre solo llora por el hijo que aún puede ser salvado. La síntesis del mensaje. Lo que hemos aprendido puede resumirse en estos puntos cruciales. 1. Las lágrimas de sangre son signos auténticos, documentados científicamente, reconocidos por la Iglesia en casos como Siracusa y Akita. 2. Estos signos no son para entretenimiento, sino advertencias urgentes de peligro espiritual mortal, tanto para individuos como para la civilización. 3. María llora especialmente por la ofensa a la Eucaristía, la apostasía dentro de la Iglesia, la destrucción de familias, la cultura de muerte, aborto, eutanasia, el abandono del rosario y la vida sacramental. 4. Pero también nos da las armas para la victoria, el Santo Rosario rezado con fe, la Eucaristía recibida dignamente, la confesión regular, la penitencia alegre, la oración por sacerdotes y la Iglesia 5. El mensaje es universalmente aplicable. Cada católico, en su estado de vida particular, puede y debe responder. El llamado final. Entonces, ¿qué harás tú? No me refiero a los católicos en general, me refiero a ti, quien está escuchando estas palabras en este momento. ¿Volverás a tu vida como si nada? ¿O permitirás que las lágrimas de María toquen tu corazón de piedra y lo conviertan en corazón de carne? Como dice el profeta Ezequiel 36:26, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Te invito a hacer 3 compromisos concretos hoy, no mañana, no cuando tenga tiempo, hoy. Compromiso 1. El rosario. Reza un rosario completo hoy. Si ya lo haces, añade un misterio más en reparación. Si nunca lo has rezado, empieza con una década. Compromiso 2. La confesión. Si has estado alejado del sacramento, agenda tu confesión esta semana. No hay pecado demasiado grande para la misericordia de Dios. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de toda maldad. Compromiso 3. Un acto de amor. Haz algo concreto por la Iglesia. Apoya económicamente un seminario, defiende públicamente la fe, evangeliza a alguien, enseña catecismo, cualquier cosa que construya el reino. María no llora para asustarnos, sino para despertarnos. Su mensaje es urgente, sí, pero también es lleno de esperanza, porque al final, y esto es promesa divina, no opinión humana, su corazón inmaculado triunfará. En Fátima,
Ella prometió: por fin, mi corazón inmaculado repitió esta promesa. La victoria ya está asegurada. La pregunta es, ¿estarás tú entre los victoriosos? Despedida. Que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, interceda por nosotros ante su Hijo. Que las lágrimas que hoy derrama se conviertan mañana en lágrimas de alegría por nuestra conversión. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerda, cuando todo parezca perdido, cuando el mundo se vuelva más oscuro, levanta tu rosario, mira hacia el cielo y confía. María está contigo, Cristo ha vencido, la Iglesia prevalecerá. Hasta pronto, hermanos y hermanas, que la paz de Cristo esté con ustedes.